Proud about check you down the street. Merrily, 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 lovely about the train. Now found. This voice is coming from an 11-year-old girl. Hoy les traigo uno de los casos paranormales más famosos, más discutidos y más inquietantes del siglo XX. Una historia ocurrida en una casa común, en un barrio común de Londres, donde una familia aseguró vivir durante meses algo que parecía imposible. Golpes en las paredes, muebles que se movían solos, objetos lanzados por los aires y una voz extraña que, según los testigos, salía del cuerpo de una niña. Esta es la historia de Poltergeist de Enfield. Todo comenzó en 1977, en una vivienda del número 284 de Green Street, en Enfield, al norte de Londres. Allí vivía la familia Hodgson, una madre sola y sus hijos. Lo que al principio parecía un ruido más dentro de la casa, pronto empezó a convertirse en una pesadilla. Según el relato de la familia, una noche comenzaron a escucharse golpes secos dentro de las habitaciones, ruidos en las paredes, golpes en el piso y movimientos extraños en los muebles. No era un sonido aislado, no era una tubería, era un golpe de viento. Era algo que, según ellos, se repetía una y otra vez, y cada vez con más fuerza. Y entonces llegó el primer detalle que hizo que la historia dejara de ser solo un relato familiar. La policía fue llamada a la casa y una agente, citada después por la prensa, dijo haber visto una silla moverse sola, no volar por el aire ni girar como en el cine, pero sí deslizarse sin una explicación clara. It came off the floor, or nearly a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Ese pequeño detalle fue suficiente para que la historia empezara a salir del barrio y entrar en los periódicos. Ya no se hablaba solo de una familia asustada. Se hablaba de una casa donde, supuestamente, la policía había visto algo que no podía explicar. Pero lo peor todavía no había llegado. Con el paso de los días, la actividad se intensificó. Los niños aseguraban que sus camas se movían, que los cajones se abrían solos, que en la noche sentían golpes en las paredes y en las puertas. Algunos objetos aparecían fuera de lugar, otros eran lanzados. Y en medio de todo esto, una de las hijas, Janet Hodgson, de apenas 11 años, se convirtió en el centro del caso. Porque, según múltiples testigos, Janet empezó a hablar con una voz que no parecía la suya. Una voz ronca, profunda, inquietante, que decía ser el espíritu de un hombre muerto. La voz afirmaba llamarse Bill Wilkins y aseguraba haber vivido y muerto en esa misma casa. Las grabaciones de esa voz todavía existen y son una de las partes más escalofriantes del caso. Escucharlas hoy sigue dando una sensación extraña, porque no suenan como una simple niña jugando, pero tampoco convencen a todo el mundo de que se tratara de algo paranormal. When did the voices start? December the 12th. December the 12th? Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened.
What's that knocking? Yeah, that's. I can hear it now. It goes in threes and twos. When we first got contacted, this was when Mr. Gross said, if there's anyone there, knock twice for yes, and if not, one for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Nothing. It doesn't What about always. the voices? They sometimes say things and make answers. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor Doctor Who? Y ahí es donde el caso de Enfield se volvió enorme. No solo llegaron periodistas, también llegaron investigadores de lo paranormal. El más famoso fue Maurice Grosse, miembro de la Society for Psychical Researches, junto a Guy Lyon Playfair, que terminaría escribiendo uno de los libros más conocidos sobre el caso. Ellos aseguraron haber presenciado fenómenos imposibles de explicar fácilmente, golpes que respondían preguntas, objetos moviéndose sin contacto visible y episodios en los que Janet parecía ser levantada o impulsada de manera extraña. One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? Knock for yes, two for no. Yes. Okay. Who is it that you don't like the most here? Is it? Is it? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Durante meses, la casa estuvo bajo observación y los reporteros, fotógrafos e investigadores pasaban horas esperando captar algo. Y algo sí captaron. Una de las imágenes más famosas del caso muestra a Janet aparentemente elevada sobre su propia cama. Para algunos, esa foto es una prueba impactante. Para otros, solo muestra a una niña saltando. Y ese es exactamente el corazón del misterio de Enfield. Todo lo que se registró parece estar siempre en el límite entre lo increíble y lo dudoso. You to reveal your identity. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. What I did was use religious provocation. I have to provoke it into some type of outward manifestation. And that was my point in doing that. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. Porque sí, también hubo señales de engaño. En algunos momentos, Janet y su hermana fueron sorprendidas doblando cucharas o admitiendo pequeñas trampas. Eso hizo que muchos escépticos concluyeran que todo el caso era una farsa montada por niñas en busca de atención. Pero quienes defendían la autenticidad del fenómeno respondieron algo muy incómodo.
que en un caso largo, bajo presión mediática y con niños involucrados, podía haber bromas y exageraciones, sin que eso invalidara por completo todos los demás sucesos. En otras palabras, que algunas mentiras no necesariamente explicaban todo. Y eso es lo que hace tan fuerte este caso incluso hoy. Porque Enfield no fue una historia que duró una noche. Se extendió, según la mayoría de versiones, entre 1977 y 1979. Fue investigado durante mucho tiempo. Tuvo testigos ajenos a la familia. Dejó audios, fotos, entrevistas y libros. Y aún así, nadie ha conseguido cerrar el caso de forma definitiva. Para los creyentes, Enfield fue uno de los casos de poltergeist mejor documentados de la historia moderna. Para los escépticos, fue un caso de sugestión, manipulación y una familia atrapada en una tormenta mediática. Pero incluso entre quienes dudan, el caso sigue provocando una pregunta incómoda. ¿Cómo se explica que tantas personas distintas durante tanto tiempo dijeran haber visto o escuchado algo fuera de lo normal? Y quizá eso es lo más perturbador de Enfield. No es solo la voz, no es solo la niña, no es solo la foto. Es la sensación de que algo pasó allí, aunque nadie se ponga de acuerdo sobre qué fue exactamente. Tal vez todo fue un engaño muy bien construido, tal vez hubo histeria colectiva, o tal vez en aquella casa de Green Street realmente había algo que no quería irse. I'm invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? I'm a G-H-O-S-T. Because I'm a G-H-O-S-T. The little girl is trying to do her homework, but you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition. Soy Antequera X, y este fue el caso de Poltergeist de Enfield. Una historia donde la frontera entre fraude y fenómeno paranormal sigue siendo tan delgada, que hasta hoy el mundo sigue discutiendo que fue real y que no. Si quieren más casos paranormales, misterios oscuros y leyendas que todavía dan miedo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí en Antequera X no todo tiene explicación.